De estar en esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a la reunión que están realizando y pues les animo a continuar con con esta bonita actividad que les convoca eh, durante la semana. Bueno, yo les hablo desde San José, la capital de Costa Rica. Estoy desde acá en una tarde lluviosa. Ha llovido mucho en esta tarde. Estamos en temporadas ya de lluvias por acá. Y les envío a todos desde aquí un abrazo a la distancia. Voy a compartir con ustedes una enseñanza que he preparado. Voy a usar la presentación que tengo para que sea visualmente atractiva también. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá y vamos a iniciar. Permítanme compartirle la presentación. Tengo algo de práctica ya en esto. Muy bien. Si la pueden ver, me avisan, me hacen una señal con... Ok, muy bien. Excelente. Excelente. Bueno, como pueden ver, el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión se titula Los jóvenes que aman a Dios. Los jóvenes que aman a Dios. Perfectamente lo que vamos a hablar ahora se aplica no solo a los jóvenes, se aplica a todos los miembros del cuerpo de Cristo, pero lo vamos a aplicar a la juventud. Tenemos una audiencia plagada de jóvenes en esta ocasión y pues en la Biblia nosotros encontramos ejemplos de siervos y siervas de Dios que manifestaron un gran amor para con el Señor. Y entre ellos hubo varios jóvenes que con su vida manifestaron un gran amor hacia Dios. Escogí en esta ocasión el caso de un joven muy conocido por todos, un gran siervo como lo fue Daniel. ¿Quién no ha oído las historias de Daniel? Desde chicos en las clases dominicales se nos cuenta de las hazañas de este gran personaje bíblico del cual aprendemos mucho. Escribió un libro, el libro de Daniel, un libro muy interesante. Y el libro de Daniel comienza pues con una nota triste. Vamos a comenzar pues a hablar acerca de la introducción que se hace sobre el personaje que vamos a hablar, Daniel, y no solamente de Daniel, sino vamos a hablar de algunos de sus compañeros que también, al igual que Daniel, nos dan un buen ejemplo de lo que significa amar a Dios, de jóvenes que aman a Dios. Bueno, primero quisiera yo, pues, hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que los jóvenes aman? Hablando en general. ¿Qué es lo que los jóvenes aman? Si tuviéramos que hacer una lista de cosas que los jóvenes aman, entre esa lista pudiéramos mencionar varias cosas, varias cosas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que los jóvenes aman? Una pregunta general, hablando de jóvenes en general, ¿no? ¿Alguien me pudiera decir qué es lo que los jóvenes aman? Me interesa esa pregunta. Aquí decimos, hermano, que el celular o las fiestas. Oh, sí, el celular, ¿no? Claro, la diversión, las fiestas, definitivamente. Hay gente que no puede vivir sin su celular. Literalmente lo aman. Así es.
pudiéramos mencionar muchas cosas, ¿no? Los jóvenes aman la diversión, la aventura, eh, y más cosas, ¿no? Son entre las cosas que los jóvenes aman, algunas son mejores que otras, pero lo cierto es que, como toda persona, nuestro corazón se siente cautivado por ciertas cosas en la vida. Eh, una de las cosas que los jóvenes cristianos deben amar, y es lo que deben de amar sobre todas las demás cosas, es a Dios. Definitivamente, Dios debe ser parte esencial en la vida de un joven cristiano y de todo cristiano en general. Dios debe ser lo más importante, y nuestra devoción, nuestro amor debe ser dirigido de una manera especial hacia Él, hacia Dios. En esta, en esta enseñanza que vamos a ver hoy, hablaremos pues de cómo es, cómo es digamos, las cualidades de un joven que ama a Dios, porque queremos saber si realmente nosotros manifestamos un verdadero amor hacia Dios. Porque, ¿cómo podemos nosotros saber si realmente amamos a Dios? ¿Cómo se le ama a Dios? Bueno, pudiéramos mencionar algunas cosas. Quisiéramos basarnos en la experiencia de Daniel y otros compañeros, cómo ellos demostraron su amor a Dios, porque lo que ellos hicieron realmente nos presenta una manera, un ejemplo muy actual, muy aplicable a nuestro contexto de hoy. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver a continuación, ¿verdad? ¿Cómo es que los jóvenes manifiestan su amor hacia Dios? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son las cualidades que manifiesta un joven que ama realmente a Dios? Para lo cual les invito para que echemos una mirada al libro de Daniel en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 1, y lo haremos en dos partes para hablar de las dos ideas principales que quiero expresarles en esta ocasión. Bueno, en el Daniel capítulo 1, versículos 1 al 8, dice la palabra del Señor. Pueden abrir sus Biblias. Ahora también tenemos que decir, prendan sus Biblias, ¿no? Son Biblias electrónicas ahora, así que prendan sus Biblias o abran sus Biblias, como sea el caso. También tenemos aquí en pantalla la escritura para que podamos verla. Ok, dice Daniel capítulo 1, versículos 1 en adelante. Muy bien, excelente. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, de su falso Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía también, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre estos estaban Daniel, noten sus nombres, ¿no? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Así que esos nombres fueron cambiados. Y Daniel propuso en su corazón, el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy bien, llegamos aquí a esta primera parte. Realmente es muy interesante lo que el pasaje nos relata aquí. Como les decía, el relato comienza con una nota gris: destrucción. El país de Daniel ha sido invadido, ha sido arrasado y destruido. Ellos, los habitantes del país, son arrancados de su tierra y llevados a una tierra extranjera. La Biblia nos explica que la razón de esta situación trágica se debió a la desobediencia, a la apostasía del mismo pueblo judío. Lo cierto es de que Daniel, con otros jóvenes de la clase alta, de la clase real de Judá, termina siendo trasladado hacia la tierra de Babilonia. Y estando allá, nosotros podemos ver que, según la orden del rey, se debía escoger de entre estos jóvenes los mejores desde el punto de vista de ellos, y que se les hiciera aparte, se les diera una enseñanza de la lengua caldea, las costumbres caldeas, una educación caldea, se les diese una dieta especial. Habían planes con ellos, y Daniel, junto a 3 compañeros más, son elegidos dentro de este grupo. Entonces, dice algo interesante el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él rechazó. Se propuso esto y rechazó completamente participar de este tipo de alimentos. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Note esta expresión final: a contaminarse. Bueno, entonces aquí tenemos la primera idea que quiero comunicarles. Una de las formas en que los jóvenes manifiestan su amor a Dios es evitando contaminarse. La Biblia no nos explica la razón del por qué comer de la comida del rey y de beber del vino del rey podía contaminar a Daniel. Lo cierto es que Daniel estaba convencido de no querer participar de eso. Pudiéramos decir que, según las leyes judías, quizás ese tipo de alimento estaba prohibido. La ley de Moisés estipulaba una serie de normas dietéticas que tenían que ver con alimentos que los judíos no podían ingerir. Hacerlo sería violar la ley de Dios, sería pecar contra Dios. Y si hay algo que puede contaminar a nuestra vida, la vida de un hijo de Dios, es el pecado. Bien pudiéramos señalar acá que los jóvenes que aman a Dios evitan contaminarse con el pecado. Daniel, entonces, estuvo dispuesto, se propuso en su corazón
en lo más profundo de su ser, se propuso no contaminarse con la comida del rey. Es un gran ejemplo que nos da Daniel. Si nosotros consideramos dos cosas. Número uno, Daniel se estaba exponiendo grandemente al rechazar este tipo de alimentos. Esto era orden del rey. Así que había una gran presión sobre Daniel, sobre él y sobre sus compañeros. Los jóvenes que aman a Dios evitan contaminarse a pesar de la presión, a pesar de la presión. El rey quería obligarles a estos jóvenes a que se conformaran a las costumbres de Babilonia. Quiso cambiarles su identidad, les cambió sus nombres, ordenó que se les enseñase su idioma, sus costumbres y la literatura de Babilonia. Quería hacer de ellos personas nuevas, diferentes, adaptadas a un nuevo estilo de vida. Así que la orden del rey era clara. Había una gran presión sobre estos muchachos. Bueno, no es diferente ahora. Todo cristiano y en especial los jóvenes enfrentan la misma situación hoy. Quizás no es un Nabucodonosor hoy el que quiere implantar nuevas costumbres contrarias, quizás a las costumbres que hemos aprendido de Dios, pero tenemos a un Satanás, el príncipe de este mundo, el amo de este mundo, que quiere conformarnos, ¿verdad?, a su estilo de vida, al estilo de vida del pecado. Los jóvenes viven bajo una gran presión constantemente en los diferentes ambientes donde se mueven. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Yo lo vivo. Tengo ya 2 hijas adolescentes. Tengo contacto con muchos jóvenes y ellos me cuentan las cosas que ellos tienen que vivir a diario. Lo que viven en sus colegios, lo que viven en sus barrios. La presión constante sobre ellos es muy, muy grande. Es algo con lo que ellos tienen que lidiar. Así que ahí es donde se presenta un gran desafío, ¿no? El desafío de mantenerse firme en tus convicciones y demostrar así el amor que le profesas a Dios. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿La gloria de Dios o la gloria de los hombres? Es una pregunta que nos presenta la Escritura. Quisiera también decirles que si hay alguien que quiere hacer algún comentario, nada más me lo indican. Estoy abierto a esto. Podemos intercambiar, hermanos. A veces me emociono y se me va el decirles, pues, que pueden, si lo tienen a bien, compartir algo, ¿verdad? Con todos acá. Entonces, los jóvenes que aman a Dios se mantienen en la voluntad de Dios a pesar de la presión. La presión viene, la presión va a haber, la invitación. Una de las cosas que he visto, por ejemplo, es cómo la presión que rodea a nuestros jóvenes, que nos rodea a todos, muchas veces nos llevan a tomar decisiones que ni siquiera nosotros queremos tomar. Es tanta la presión. En una ocasión me decía un joven que se andaba desesperado por buscar una novia porque le habían hecho creer de que si él no tenía novia, entonces era un perdedor. Él se sentía mal, se sentía que estaba por debajo de los demás.
Yo le dije, pero tú no debes de darle cabida a esas ideas. No debes de hacer eso solo porque los demás te presionan a hacerlo. Desde ya debes empezar a desarrollar tu carácter y también actuar en base a tus convicciones cristianas. Pero la presión es algo que nos puede llevar a caer en cosas realmente peligrosas y que no deseamos. Nosotros debemos, entonces, como cristianos, como jóvenes, como siervos de Dios, ¿verdad? Evitar contaminarnos con cualquier cosa, darle cabida a nuestra vida a cualquier cosa que pueda venir a estropear nuestra relación con Dios. Firmeza y carácter y decisión firme es lo que nosotros debemos tener en la vida, pero sobre todo, amor a Dios. Amor a Dios. ¿Alguien iba a decir algo? Hace algunos años, bauticé a un hombre joven, casi de mi edad. Después de que salimos del bautismo, de las aguas bautismales, me invitó a una comida. Él quería celebrar que ya había obedecido el evangelio y invitó a toda su familia. Me presentó a la familia, estábamos todos muy contentos, estábamos celebrando muy contentos en un delicioso almuerzo. Y en medio del almuerzo, él me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Y él me dijo, hermano Bernie, si usted tuviera que darme una clave para mantenerme fiel a Dios hasta el fin, ¿cuál sería? Algo con lo que yo hablé mucho con él durante el proceso de la evangelización era que él tenía miedo de no permanecer, de no poder mantenerse firme en la vida cristiana. Él insistía mucho en ese temor. Y yo le dije varias cosas al respecto. El día de su bautismo me hace otra vez la pregunta y me la expone de esa forma. Y la respuesta que yo le di la sostengo hasta el día de hoy. Y yo le dije a él, aprende a amar a Dios y te mantendrás fiel a Él hasta el fin. No hay fuerza, no hay vínculo más grande que nos pueda unir a Dios que el amor. La obediencia es fruto del amor. El servicio es fruto del amor. Por lo tanto, si hay algo que el diablo quiere destruir, es precisamente esa relación de amor con Dios. El pecado la destruye, porque el pecado hace que nuestro interés y enfoque se vaya hacia otra cosa que no es Dios. Así que a pesar de la presión, debemos mantenernos firmes. Los jóvenes que aman a Dios evitan pecar a pesar de la presión. Y algo más, los jóvenes que aman a Dios evitan contaminarse a pesar de ser minoría. Algo que le tienen miedo los jóvenes es a estar del lado de la minoría. Nos sentimos más seguros cuando estamos con la mayoría. Ser parte de la mayoría nos da seguridad. Cuando nos excluyen de esos grupos de mayorías, nos sentimos preocupados. Nadie quiere estar en el grupo de los minoritarios. Pero Daniel no le preocupó ser parte de la minoría. Había otros muchos entre los cautivos que estaban sometiéndose a la imposición del rey, que estaban accediendo a tomar la comida del rey y absorber cuanta costumbre y práctica babilónica se les enseñara. Pero Daniel, solo Daniel, se nos dice de Daniel y 3 más, fueron los únicos que dijeron, nosotros no lo haremos. Y asumieron las consecuencias y arriesgaron. Esto
fue una demostración de su fuerte vínculo hacia Dios, a pesar de su juventud. Siempre me ha llamado la atención esta historia, porque se calcula que para este tiempo quizás Daniel tenía cerca de unos 16 años. Pero a esta edad había desarrollado un carácter y unas convicciones muy fuertes en Dios y había aprendido a amar a Dios. Así que Daniel y sus compañeros se propusieron en su corazón mantenerse fieles a aquel Dios a quien ellos amaban. Y esto nos enseña a nosotros que no importa si todos se someten al pecado, si todos se dejan llevar y se contaminan de las cosas que realmente desagradan a Dios, los jóvenes que aman a Dios, los hombres y las mujeres que aman a Dios, permanecen fieles a Dios. No importa que seamos la minoría. Nunca el pueblo de Dios ha sido la mayoría, nunca. Siempre hemos sido un remanente. Siempre hemos sido parte de las minorías. Cuando Noé recibió el llamado de Dios, 8 fueron salvados de toda una sociedad. Y si nosotros vemos la historia, siempre ha sido igual. No te dé miedo ser parte de la minoría si estás del lado correcto. Es una gran verdad que tenemos que aprender. No te dé temor. Recuerdo cuando nosotros empezábamos la congregación en la que estamos ahora, no muy lejos había una congregación enorme, enorme. Es una mega iglesia. Al día de hoy continúa haciéndolo. Y los miembros de ahí nos llamaban a nosotros la iglesia de los 4 gatos, aunque ustedes no lo crean. Así nos decían. Es la iglesia de los 4 gatos. Bueno, no importa. Yo les decía, bueno, no somos 4, somos 10 al principio. Pero después fuimos más. Pero no importa, siempre, no importa si somos pocos o muchos. Lo que importa es que nosotros podamos estar del lado en el que Dios está. Ser parte de aquellos que se preocupan por recibir la aprobación de Dios. Eso es lo importante. No te dé temor ser de la minoría. Ahora bien, los jóvenes que aman a Dios, entonces, evitan contaminarse. Demostrarás tu amor hacia el Señor de esta forma. Pero en segundo lugar, y vamos a avanzar rapidito porque se me consumió el tiempo, los jóvenes que aman a Dios confían en Él. Vean esto que nos presenta la Escritura. Daniel capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Yo no dudo que aquella comida debió haber sido deliciosa. Era la comida del rey. Tuvo que haber sido de lo mejor, atractiva, deliciosa, que olía riquísimo. Pero Daniel rechazó aquello porque amaba a Dios. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Ahora vemos a Daniel haciendo un trato con aquel que lo cuidaba. Dios le echó una mano a Daniel y a sus compañeros, haciendo que aquel hombre que los cuidaba tuviera buen concepto de ellos. Y le dijo, bueno, haz una prueba. Vas a ver que si lo que te preocupa es nuestro aspecto, estaremos mucho mejor sin esa comida.
legumbres y agua comeremos y verás lo que pasa. Y así fue. Al cabo de los 10 días, el rostro de ellos era mejor, su aspecto, su condición física era mucho mejor. Era más robusto que el de los otros muchachos. Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Cómo supo Daniel y sus compañeros que comiendo legumbres y agua, bebiendo agua, estarían mejor físicamente que los otros muchachos? ¿Cómo sabía Daniel que esto iba a ser así? ¿Sabía Daniel de nutrición? ¿Tenía Daniel conocimientos de las comidas y las vitaminas y este tipo de cosas? O quizás Daniel tenía una fe muy grande en Dios y sabía que hacer lo que él iba a hacer era lo que Dios quería. Yo pienso que así fue. Yo pienso que Daniel conocía muy bien a Dios y él sabía lo que agradaba a Dios y sabía que Dios estaría con ellos si hacía lo correcto. Ellos conocían cuál era la voluntad de Dios. Ellos sabían que Dios actuaría en favor de ellos. ¿Saben? Confiaba grandemente en aquel Dios. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente. Hay muchos cristianos hoy, entre ellos muchos jóvenes, que no conocen a Dios como debieran conocerlo. Su conocimiento de Dios no ha llegado a un nivel tan grande que les permita a ellos fortalecerse en el Señor. Pero Daniel tenía un gran conocimiento de Dios y sabía muy bien quién era Dios, sabía muy bien lo que Dios podía hacer. Él sabía que Dios actuaría en favor de ellos porque conocían a Dios. Como lo conocía Pablo. Pablo decía, yo sé bien en quién he creído. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer. En su experiencia personal con Dios, el apóstol Pablo sabía quién era Dios. Así también nosotros, de igual manera, el conocer a Dios, el tener una intimidad más grande con el Señor, nos va a ayudar grandemente en nuestra relación con Él y a enfrentar el mundo que nos rodea. Así que los jóvenes, aquel grupo de jóvenes estaban muy seguros, sabían que rechazando aquella comida, comiendo legumbres y agua, estarían mucho mejor. Así fue. Entre más conocemos a Dios, más confiamos en Él, más experimentamos su poder y su grandeza. Esto es una verdad. Y desde luego, Dios le cumplió. Dios le cumplió a Daniel. Como dicen los salmos, que Dios no avergüenza a aquellos que depositan su confianza en Él. Dios no avergonzó la fe de Daniel. Termino diciendo esto. A estos 4 muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El rey habló con ellos, dice el versículo 19, Daniel 1:19, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían estado en todo su reino. Esta es la gran verdad. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dios fue honrado por Daniel y sus compañeros y Dios les honró a ellos. Esa fue la manera en que Daniel y sus compañeros demostraron su amor hacia Dios, confiando plenamente en Él. Una gran manifestación del amor hacia Dios es confiar en Él.
Ahora, termino con estas ideas, hermanos y hermanas. Esta no fue la única vez que ellos probaron su amor hacia Dios. El libro de Daniel está lleno de más pruebas. Nosotros más adelante vamos a ver cómo Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que les pusieron a ellos, se negaron a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Otra vez probaron su devoción y su amor hacia Dios. No cometieron idolatría. Eso los llevó a ser llevados a un horno de fuego por desobedecer. Y ellos llegaron al horno de fuego diciendo, bueno, Dios puede salvarnos. Y si no nos salvara, no importa. Seguimos dispuestos a obedecerle. ¿Qué convicción la de ellos? Y sabemos la historia, cómo Dios les libró de ser quemados en el horno del fuego. Si pasaron esta segunda prueba o tercera prueba, y luego vemos a Daniel echado en el foso de los leones también. Así que ellos probaron su amor a través de diversas experiencias. Esto nos enseña lo siguiente, que los jóvenes que aman a Dios se mantienen fieles al Señor y confían en Él a través de toda su vida. Este es el desafío, amar a Dios, un amor que permanece a través de toda la vida. ¿Y saben una cosa? Dios bendice a aquellos que le aman. Hermanos amados, esta sería la enseñanza que traía para ustedes. Espero que nos ayude, nos ayude muchísimo para poder ir fortaleciendo, ¿no?, esa relación con ese Dios maravilloso que tenemos todos nosotros. Dios me los bendiga. No sé si alguien va a decir algo, preguntas o comentarios. Entonces ahí dejo a Alejandro a cargo. Sí, hermano, si alguien tiene alguna duda, muchachos, pueden comentar o pueden preguntar también. El hermano está disponible para preguntar. Primera pregunta, ¿por qué duró tanto?